El mensaje llegó un martes por la tarde. Estaba sentado en mi sillón favorito, ese que Rebeca siempre decía que olía a viejo, cuando el teléfono vibró sobre la mesa de centro. Era de mi hija, mi única hija. Papá, tengo que decirte algo sobre el crucero. Mi corazón se aceleró. Habíamos estado planeando ese viaje durante meses. Desde que les compré la casa nueva en Las Lomas y el Honda Civic plateado que tanto querían. Rebeca había dicho que era el momento perfecto para unas vacaciones familiares. Por fin podemos hacer algo juntos como se debe, me había dicho mientras firmaba los papeles del auto. Marqué su número inmediatamente. Ignacio contestó. ¿Está Rebeca? Está ocupada. Su voz sonaba fría, distante, diferente. Es sobre el crucero. Me mandó un mensaje. Silencio. Luego escuché pasos y voces susurrando al fondo. Rebeca tomó el teléfono. Papá, lo hemos pensado mejor. ¿Pensado qué? El crucero. Tú no vas con nosotros. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Me quedé callado, esperando que fuera una broma. Rebeca continuó. Mi marido dijo que prefiere llevar a su familia. Ya sabes, algo más íntimo. Solo nosotros tres. Su familia. Mi voz salió quebrada. ¿Y yo qué soy? No te pongas dramático, papá. Ya tienes 67 años. Estos viajes son para gente joven. Además, el camarote es pequeño. Pequeño. El camarote que yo había pagado. El crucero que yo había financiado. Con el dinero que había ahorrado durante 30 años trabajando en la fábrica textil, levantándome a las 5 de la mañana, comiendo sándwiches fríos para almorzar. Rebeca, acabé de comprarles la casa. Y el auto. Pensé que... Exacto, papá. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora déjanos disfrutar en paz. La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra. En la mesa estaban los folletos del crucero que habíamos estado revisando juntos. Rebeca había marcado con círculos rojos las excursiones que quería hacer. Esto va a ser increíble, papá, me había dicho. Por fin vamos a tener tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Sin mí. Afuera empezó a llover. Las gotas golpeaban contra la ventana de mi apartamento, ese mismo apartamento donde Rebeca había crecido, donde Ignacio había venido a cenar todos los domingos durante 10 años, donde Elena había dado sus primeros pasos. Me levanté y fui hasta la cocina. Sobre el refrigerador estaba la foto de la entrega de llaves de su casa nueva. Rebeca sonreía con los brazos abiertos. Ignacio abrazaba a Elena. Yo estaba a un lado, sosteniendo los papeles del financiamiento. Se veía feliz. Todos se veían felices. Tomé mi billetera y saqué los recibos que guardaba religiosamente. El enganche de la casa, $50,000. El auto, $25,000 al contado. El crucero, $8,000 para 4 personas. 4 personas que ahora eran 3. El teléfono volvió a sonar. Por un segundo pensé que era Rebeca llamando para disculparse, para decir que había sido un malentendido. Era Ignacio. Jorge, espero que entiendas. Rebeca y yo necesitamos tiempo para fortalecer nuestro matrimonio. Tú siempre estás ahí, siempre opinando. A veces las familias necesitan espacio para crecer. Les compré una casa, Ignacio. Y te lo agradecemos. Pero eso no te da derecho a controlarnos. ¿Controlarlos? Yo que nunca había pedido nada. Yo que había trabajado horas extras para pagarles la universidad a Rebeca. Yo que había vendido el auto de mi esposa fallecida para darles el enganche de la casa. Ignacio, yo solo quería. Ya sé lo que querías. Pero Rebeca ya decidió. Mañana nos vamos al crucero. Solos. Colgó. Me quedé parado en la cocina, escuchando el silencio. Un silencio pesado, diferente. El silencio de quien acaba de entender que ha sido un tonto durante mucho tiempo. Caminé hasta mi habitación y abrí el cajón de mi escritorio. Allí estaban todos los contratos. La casa estaba a nombre de Rebeca, pero yo seguía pagando la hipoteca. El auto también estaba a su nombre, pero yo había firmado como codeudor. Todo estaba en mi nombre en los bancos, pero todo estaba en el nombre de ella en los títulos de propiedad. Rebeca había aprendido bien. Había esperado el momento perfecto. Sonó el timbre. Era Elena, mi nieta de 8 años, con su uniforme escolar arrugado. Abuelo,
mamá dice que me quede contigo esta noche porque ellos van a empacar para el viaje. La miré a los ojos. Esos ojos que se parecían tanto a los míos. ¿Tú sabías del crucero, mi amor? Sí, abuelo. Pero papá dice que es solo para adultos. Adultos. Yo tenía 67 años y no calificaba como adulto en mi propia familia. Esa noche, mientras Elena dormía en el sofá, me quedé despierto mirando el techo. Por primera vez en años, no pensé en lo que podía hacer por ellos. Pensé en lo que ellos habían hecho conmigo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente al amor incondicional. Sentí claridad. Tú no vas con nosotros, había dicho mi hija. Mi marido dijo que prefiere llevar a su familia. Como si yo no fuera su familia. Como si 12 años de sacrificios no valieran nada. Esa madrugada tomé una decisión que cambiaría todo. Ya había hecho lo que tenía que hacer por ellos. Ahora era hora de hacer algo por mí. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, mirando las fotos que tenía en la mesita de noche. María, mi esposa, sosteniendo a Rebeca cuando tenía 2 años. Rebeca graduándose de la universidad. Rebeca el día que me presentó a Ignacio. Rebeca cuando nació Elena. Toda mi vida había girado alrededor de esa niña. Cuando María murió hace 12 años, Rebeca tenía 23. Recién graduada, sin trabajo, con Ignacio sin empleo fijo y Elena recién nacida. Yo trabajaba turnos dobles en la fábrica textil para mantenerlos a los 3. Les pagué el departamento donde vivían, les compré la primera cuna de Elena, les di dinero para los pañales, la leche, los medicamentos. No te preocupes, papá, me decía Rebeca. Cuando Ignacio consiga trabajo estable te vamos a devolver todo. Esto es solo temporal. Temporal. 12 años después, seguía siendo temporal. Recordé las noches que llegaba a casa después de trabajar 14 horas, con las manos manchadas de tinta y los hombros doloridos. Rebeca estaba en mi sofá, viendo televisión, mientras Ignacio le daba de comer a Elena. Me saludaba sin levantar la vista de la pantalla. ¿Hay comida? Yo iba a la cocina, calentaba algo en el microondas y comía parado junto al fregadero. Ellos ya habían cenado. Nunca me esperaban. Los domingos, cuando no trabajaba, Ignacio traía la ropa sucia de toda la semana. Jorge, la lavadora de la casa se descompuso otra vez, mentía. Yo lavaba su ropa, la planchaba, la doblaba. Rebeca revisaba su teléfono mientras yo trabajaba. Papá, ¿tienes efectivo? Ignacio quiere llevar a Elena al parque de diversiones. Siempre tenía efectivo. Siempre tenía lo que necesitaran. Cuando Ignacio consiguió su primer trabajo como técnico en sistemas, pensé que las cosas iban a cambiar. Ganaba bien, podía mantener a su familia. Pero seguían viniendo por dinero. Es que estamos ahorrando para el futuro, papá. Para la casa propia. ¿Tú entiendes? Yo entendía. Siempre entendía. Dejé de comprarme ropa nueva. Mi guardarropa seguía siendo el mismo de hace 10 años. Camisas descoloridas, pantalones que Ignacio miraba con desprecio cuando venía a visitarme. Jorge, deberías renovar tu imagen. Los hombres de tu edad necesitan verse presentables. Pero el dinero que podía haber gastado en mí, se lo daba a ellos. Para las clases de danza de Elena. Para las vacaciones en la playa. Para el auto usado que Ignacio quería cambiar. Para la boda de los primos de Rebeca. Para todo. Nunca me quejé. María me había enseñado que la familia es lo primero. Las hijas son para toda la vida, me decía. Todo sacrificio vale la pena si ellas son felices. Pero María nunca conoció realmente a Ignacio. Ignacio llegó a nuestras vidas como una tormenta silenciosa. Al principio parecía respetuoso, trabajador. Se sentaba en mi mesa del comedor y me hacía preguntas sobre mi trabajo, sobre María, sobre los planes que tenía para Rebeca. Usted ha sido un padre increíble, me decía. Rebeca es afortunada de tenerlo. Después de la boda, el discurso cambió. Jorge, Rebeca ya es una mujer casada. Necesita independencia de su padre. Jorge, no puedes estar opinando sobre cómo educamos a Elena. Jorge, Rebeca dice que te sientes solo, pero nosotros no podemos ser tu única compañía. Poco a poco, me fui convirtiendo en el abuelo que molesta, el suegro entrometido, el viejo que no entiende los tiempos modernos. Rebeca nunca me defendió, ni una sola vez. Cuando cumplí 65 años, organicé una pequeña cena en mi casa. Compré un pastel,
preparé la comida que le gustaba a Rebeca. Ellos llegaron 1 hora tarde. Perdón, papá. Ignacio tuvo una llamada importante del trabajo. Se quedaron 40 minutos. Ignacio revisaba su teléfono cada 5 minutos. Rebeca comía en silencio. Elena era la única que parecía contenta de estar ahí. Abuelo, ¿por qué estás solo en tu cumpleaños? Ignacio la regañó. Elena, no hagas preguntas incómodas. Incómodas. Mi soledad era incómoda para ellos. Ese día, cuando se fueron, me quedé limpiando los platos sucios. Había comprado comida para 8 personas. Solo habíamos comido 3. El pastel quedó casi completo. Me senté en mi sillón y me comí una rebanada mientras veía las noticias. Feliz cumpleaños, Jorge, me dije a mí mismo. Pero siguió siendo mi hija. Siguió necesitándome. Y yo seguí dando. Cuando Rebeca tuvo complicaciones médicas hace 3 años, yo fui quien pagó todos los gastos. Los estudios, las consultas privadas, los medicamentos caros, la cirugía menor que necesitó. Rebeca lloró en mi hombro esa noche. No sé qué habríamos hecho sin ti, papá. Por un momento, sentí que volvía a ser importante, que volvía a ser necesario. Pero al mes siguiente, Ignacio ya estaba haciendo planes para remodelar la cocina de su departamento. Con mi dinero, por supuesto. Es que Rebeca necesita un ambiente más cómodo para recuperarse, explicó. Le ayuda a sentirse mejor. Yo superé la muerte de mi esposa trabajando más horas. Pero no dije nada. El año pasado, cuando decidí jubilarme, Rebeca vino a visitarme con una propuesta. Papá, Ignacio y yo hemos estado pensando. Con tu jubilación, podrías ayudarnos a comprar una casa. Algo más grande, en un mejor barrio. Para Elena. Siempre era para Elena. Como si yo no quisiera lo mejor para mi nieta. Rebeca, mi jubilación no es tanto dinero. Pero tienes ahorros. Y puedes ser codeudor. Con tu historial crediticio, nos darían una buena tasa de interés. Ignacio asintió desde la cocina. Sería una inversión familiar. Cuando tú ya no estés, la casa va a ser para Rebeca de todas formas. Cuando tú ya no estés. Hablaba de mi muerte como quien habla del clima. Además, continuó Rebeca, podrías venir a visitarnos más seguido. Hay un cuarto pequeño que podrías usar cuando quieras quedarte. Un cuarto pequeño. En la casa que yo iba a pagar. Pero accedí. Como siempre. Vendí los bonos que había comprado con el dinero del seguro de vida de María. Saqué todos mis ahorros. Firmé como codeudor de una hipoteca a 20 años. A mis 67 años, me comprometí a pagar una casa hasta los 87. Eres el mejor papá del mundo, me dijo Rebeca el día de la mudanza. Yo cargué cajas bajo el sol durante 6 horas. Ignacio supervisaba desde la sombra, indicándome dónde poner cada cosa. Rebeca estaba en el trabajo. Esa noche, cuando terminamos, Ignacio me sirvió un vaso de agua del grifo. Gracias, Jorge. Ahora sí Rebeca tiene un hogar digno. Hogar digno. Como si el lugar donde había criado a Rebeca no hubiera sido suficientemente bueno. 2 meses después compraron el auto. Rebeca vino con el mismo discurso. Es que el auto viejo ya no da para más, papá. Y con la casa nueva, necesitamos algo confiable. $25,000 al contado. El último dinero que me quedaba. Pero ahora sí, papá. Ya no vamos a necesitar más ayuda. Vamos a ser independientes. Independientes. Mientras yo seguía pagando la hipoteca de su casa. Y ahora esto. El crucero. El mensaje. La exclusión. Elena se movió en el sofá. Murmuró algo en sueños. Me acerqué y le acomodé la manta. Era la única que realmente me quería. La única que no veía mis arrugas, mi edad, mis limitaciones. Para ella, yo seguía siendo el abuelo que la llevaba al parque, que le compraba helados, que le leía cuentos. Pero Elena crecería. Y Ignacio se encargaría de enseñarle que yo era un estorbo. Me senté en mi escritorio y abrí la laptop. Busqué el número de Hugo, mi contador. Un hombre que había conocido en la fábrica y que ahora tenía su propia oficina. Le escribí un mensaje. Hugo, necesito revisar algunos contratos. ¿Podemos vernos mañana? Su respuesta llegó inmediatamente. Claro, Jorge. Todo bien. Eso espero, escribí de vuelta. Afuera había dejado de llover. Un silencio extraño llenaba mi apartamento.
El silencio de las decisiones que están por tomarse. Por primera vez en 12 años, no pensé en lo que era mejor para Rebeca. Pensé en lo que era mejor para mí. La mañana siguiente desperté con un sabor amargo en la boca. Elena ya se había ido al colegio. Rebeca había venido por ella temprano, sin tocar el timbre, solo un mensaje. Recogí a Elena. Gracias. Gracias. Como si hubiera sido una molestia cuidar a mi propia nieta. Me vestí despacio, con la misma camisa azul que usaba para las ocasiones importantes. Hugo me había citado a las 10 en su oficina. Necesitaba entender exactamente en qué posición estaba, qué había firmado, qué podía hacer. Pero antes tenía una parada que hacer. Manejé hasta Las Lomas, el fraccionamiento donde ahora vivían Rebeca e Ignacio. Casas de 2 pisos, jardines perfectos, portón eléctrico. El tipo de lugar donde yo nunca podría vivir, pero que estaba pagando para que otros lo disfrutaran. Me estacioné frente a su casa. La casa que yo había comprado. El Honda Civic plateado estaba en la entrada, brillando bajo el sol. También lo había pagado yo. Toqué el timbre. Ignacio abrió, con una bata de seda negra y el cabello despeinado. Jorge, no te esperaba. Vengo por unas cosas de Elena que se quedaron en mi casa ayer. Mentí. No había ninguna cosa de Elena. Solo quería ver cómo vivían con mi dinero. Ignacio me dejó pasar, claramente molesto por la interrupción. La sala era el doble de grande que mi apartamento completo. Muebles nuevos, televisión de 70 pulgadas, alfombras persas. En la pared había fotos familiares. Rebeca, Ignacio y Elena en la playa, en restaurantes elegantes, en parques de diversiones. Yo no aparecía en ninguna foto. ¿Dónde está Rebeca? En el trabajo. Estamos muy ocupados preparando el viaje. Ignacio se sirvió café en una taza cara. ¿Ya desayunaste? ¿Puedo hacerte algo rápido? Su amabilidad sonaba forzada, como si estuviera actuando un papel. Me senté en su sofá de cuero italiano. Desde ahí podía ver la cocina remodelada, los electrodomésticos de acero inoxidable, la isla de granito donde desayunaban todas las mañanas. Ignacio, sobre el crucero. Jorge, ya hablamos de eso. Rebeca fue muy clara. Yo pagué ese crucero. Y te lo agradecemos. Pero el dinero no compra el derecho a entrometerte. Entrometerte. Esa palabra otra vez. No quiero entrometerme. Solo quería pasar tiempo con mi familia. Ignacio suspiró, como si fuera un niño haciendo berrinches. Jorge, tú no entiendes. Rebeca y yo estamos construyendo nuestra propia familia. Necesitamos espacio para tomar nuestras decisiones. Sin interferencias externas. ¿Interferencias externas? ¿Yo era una interferencia externa? ¿Desde cuándo soy una interferencia externa en la vida de mi hija? Desde que empezaste a opinar sobre todo. Sobre cómo educamos a Elena, sobre nuestros gastos, sobre nuestras prioridades. Opinaba sobre sus gastos porque yo los pagaba. Opinaba sobre la educación de Elena porque me preocupaba por mi nieta. Pero no dije nada de eso. Ignacio, yo solo quiero lo mejor para ustedes. Lo sabemos. Pero a veces lo mejor es la independencia. Independencia. Dinero sí, presencia no. Me levanté para irme. En la mesa del comedor vi un sobre abierto. Era del banco. Una carta dirigida a Rebeca. Sin pensarlo mucho, eché un vistazo. Estimada señora Rivas, le recordamos que su solicitud de préstamo personal por 30,000 pesos está en proceso de revisión. $30,000. Rebeca estaba pidiendo otro préstamo. ¿Qué es esto, Ignacio? Él se acercó rápidamente y tomó la carta. Nada importante. Cosas del trabajo de Rebeca. Es un préstamo personal. Jorge, eso no es asunto tuyo. Pero sí era asunto mío. Yo era codeudor de la hipoteca. Cualquier deuda nueva de Rebeca afectaba mi historial crediticio. ¿Para qué necesitan $30,000? Ignacio dudó. Vi en sus ojos que estaba calculando qué decir. Para remodelar el baño principal. Y tal vez para un pequeño negocio que estamos evaluando. Un pequeño negocio. Además del crucero que yo estaba pagando. ¿Te parece que es el momento para más gastos? Jorge, no empieces. Rebeca ya es adulta. Si el banco le va a prestar, es porque puede pagar. Puede pagar. ¿Con qué dinero? Si yo seguía financiando su casa y su auto. Salí de ahí sin despedirme.
En el auto, con las manos temblorosas, marqué el número de Rebeca. Contestó al tercer timbre. Papá, estoy en una junta. ¿Es cierto lo del préstamo de 30,000? Silencio. ¿Quién te dijo eso? Vi la carta en tu casa. Papá, eso es privado. No tenías derecho a revisar mi correspondencia. Vivo en tu casa, Rebeca. Yo la estoy pagando. Estás exagerando. Solo fuiste a dejar unas cosas de Elena. Exagerando. Como si mi preocupación fuera irracional. Rebeca, ¿para qué necesitas ese dinero? Para mejorar la casa. Para inversiones. Cosas que tú no entenderías. Cosas que yo no entendería. Yo que había trabajado 30 años administrando mi dinero, ahorrando cada peso. Si necesitas dinero, ¿por qué no me dijiste? Porque ya hiciste suficiente, papá. No queremos ser una carga. Una carga. Pero tomar mi dinero no era ser una carga. Solo pedírmelo directamente lo era. Rebeca, soy tu codeudor en la casa. Cualquier deuda nueva me afecta. Papá, yo sé lo que hago. Confía en mí. Confía en mí. Como había confiado cuando firmé la hipoteca. Como había confiado cuando compré el auto. Como había confiado durante 12 años. ¿Ya confirmaron el crucero? Sí. Nos vamos mañana temprano. Los tres. Los tres. Colgué. Llegué a la oficina de Hugo a las 10:05. Un edificio pequeño pero elegante en el centro de la ciudad. Hugo me recibió con un café y una sonrisa preocupada. Jorge, te ves cansado. No he dormido bien. Le conté todo. El crucero, la exclusión, el préstamo que había descubierto. Hugo tomaba notas en una libreta amarilla, frunciendo el ceño cada vez más. Necesito que me digas exactamente qué documentos firmé. ¿Qué obligaciones tengo? ¿Qué derechos tengo? Hugo abrió su computadora y empezó a revisar archivos. La casa está a nombre de Rebeca, pero tú eres el codeudor principal de la hipoteca. Eso significa que si ella no paga, el banco viene por ti. ¿Y el auto? Lo mismo. Ella es la propietaria, tú eres responsable del financiamiento. ¿Y si quiero salirme de esos contratos? Hugo me miró por encima de sus anteojos. Jorge, ¿estás seguro de lo que estás preguntando? Muy seguro. Técnicamente, como codeudor, tienes derechos. Puedes exigir que se vendan los bienes para liquidar las deudas. Puedes cancelar los contratos si demuestras que el deudor principal no está cumpliendo con sus obligaciones. Rebeca está cumpliendo. Según mis registros, ella nunca ha hecho un pago directo. Todos los pagos han salido de tu cuenta. Todos los pagos. Durante 6 meses, Rebeca no había puesto un peso de su propio dinero para la casa que habitaba. Hugo, quiero que investigues todo. Los ingresos reales de Rebeca, sus otros compromisos financieros, todo. ¿Estás seguro? Por primera vez en semanas, me sentí completamente seguro. Más seguro que nunca. Hugo empezó a hacer llamadas. A bancos, a oficinas de crédito, a contactos que tenía en el sistema financiero. Yo me quedé sentado en su oficina, viendo por la ventana, pensando en los últimos 12 años. Una hora después, Hugo tenía información. Jorge, hay cosas que no sabías. Dime. Rebeca tiene otras deudas. Tarjetas de crédito, préstamos personales anteriores. Sus ingresos reales son menores de lo que declaró para la hipoteca. Mintió en los documentos. Digamos que, inflaron sus capacidades financieras. Mintió. Mi hija me había mentido para que yo firmara como su respaldo económico. ¿Y el préstamo nuevo de 30,000? Ya fue aprobado. Se basa en su empleo actual y en el hecho de que tú eres codeudor de la casa. Eres su garantía. Yo era su garantía. Sin saberlo, me había convertido en el respaldo de todas las mentiras de Rebeca. Hugo, ¿qué puedo hacer? Legalmente, muchas cosas. Éticamente, no sé si quieres hacerlas. Dime las opciones. Hugo cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. Puedes exigir la venta inmediata de los bienes. Puedes cancelar tu participación como codeudor. Puedes recuperar el auto. Puedes iniciar el proceso de desalojo. Desalojo. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco. ¿Cuánto tiempo tomaría? Si empezamos hoy, en 2 semanas podrías tener todo resuelto. 2 semanas.
justo cuando ellos estarían regresando de su crucero. Su crucero sin mí. Salí de la oficina de Hugo con una carpeta llena de documentos que no quería leer, pero que necesitaba entender. Me senté en mi auto durante 20 minutos, mirando el tráfico pasar, sintiendo algo que no había sentido en años: control. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía las cartas. Yo tenía la información. Yo tenía el poder de decidir. Pero también tenía miedo. Manejé hasta mi apartamento pensando en María. ¿Qué me habría dicho? Ella siempre defendía a Rebeca, incluso cuando era niña y hacía travesuras. Las hijas cometen errores, Jorge, pero siguen siendo nuestras hijas. ¿Pero hasta dónde llega la paciencia de un padre? En casa, extendí todos los papeles sobre la mesa del comedor. Contratos, estados de cuenta, reportes de crédito. La vida de Rebeca es puesta en números y letras pequeñas. Sus ingresos reales, $2.500 mensuales. Sus gastos mensuales, $4.100. La diferencia la cubría yo, sin saberlo. Rebeca había construido una vida que no podía pagar. Y yo había sido el tonto que se la financiaba. El teléfono sonó. Era Elena. Abuelo, ¿puedes venir a cenar? Papá está haciendo pasta. Mi corazón se ablandó. Esa vocecita inocente, ajena a los juegos de adultos. Tu mamá está ahí. Sí, está empacando. Dice que van a traer regalos del crucero. Regalos del crucero, pagados con el dinero que ella iba a pedir prestado, usando mi nombre como garantía. Abuelo, ¿vienes? Voy para allá, mi amor. No podía decirle que no. Era mi nieta, la única persona en esa familia que realmente me necesitaba. Llegué a Las Lomas a las 6 de la tarde. El Honda Civic tenía las maletas en el maletero. Se iban al día siguiente, muy temprano. Elena corrió a abrazarme. Sus brazos pequeños alrededor de mi cuello me recordaron por qué había hecho todo esto. Por ella. Por la familia. Pero en la mesa, durante la cena, observé detalles que antes había ignorado. Rebeca hablaba por teléfono mientras comíamos. Sí, ya confirmé la reserva del spa en el barco. Quiero el paquete completo. No, el dinero no es problema. El dinero no es problema. Porque yo lo pagaba. Ignacio revisaba su tablet, mostrándole a Rebeca fotos de restaurantes en el barco. Este se ve caro, pero ya estamos en plan de derroche. Plan de derroche. Con dinero que no era suyo. Papá, ¿te parece bien que pidamos servicio a la habitación todas las mañanas? Rebeca me preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Rebeca, yo no voy al crucero. Ah, sí. Se me olvidó. Se me olvidó. Como si fuera un detalle menor. Ignacio sirvió postre. Un tiramisú que había comprado en la pastelería más cara de la ciudad. $20 por una porción de postre. ¿Saben qué? Deberíamos hacer esto más seguido, dijo Rebeca. Cenas familiares. Familiares. Pero la familia no incluía al abuelo en los viajes. Rebeca, le dije, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué no quieres que vaya al crucero? Ella dejó el tenedor en el plato. Ignacio levantó la vista por primera vez en toda la noche. Papá, ya hablamos de esto. No, no hablamos. Ustedes decidieron. Yo quiero entender. Rebeca miró a Ignacio. Él asintió ligeramente. Está bien. Te voy a ser honesta. Rebeca respiró profundo. Eres demandante. Siempre estás ahí, siempre necesitando atención, siempre requiriendo que estemos pendientes de ti. Ignacio y yo queremos disfrutar nuestras vacaciones sin tener que cuidarte. Cuidarte, como si fuera un niño. ¿Cuándo han tenido que cuidarme? Papá, por favor. Siempre estás llamando, siempre necesitas algo. Y cuando estamos juntos, monopolizas toda la conversación con tus historias de la fábrica. Mis historias de la fábrica. Los 30 años que trabajé para darles todo lo que tienen. Además, continuó Rebeca, Elena necesita ver que sus padres pueden tomar decisiones sin consultar al abuelo. Ignacio asintió. Es cierto, Jorge, a veces sentimos que no podemos hacer nada sin tu aprobación. Mi aprobación. Para gastar mi dinero, siempre tenían mi aprobación. Elena nos miraba confundida. No entendía por qué los adultos estaban discutiendo. ¿Puedo ir a ver televisión?, preguntó. Ve, mi amor, le dije. Cuando se fue, el silencio se volvió pesado.
Rebeca, ¿tú sientes que soy una carga? Mi hija tardó en responder. Demasiado. No eres una carga, papá. Pero, a veces sí eres asfixiante. Asfixiante. La palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. Asfixiante, ¿por qué? Porque siempre estás disponible. Siempre quieres hacer planes. Siempre quieres estar incluido en todo. Rebeca, soy tu padre. Exacto. Mi padre. No mi amigo. No mi hermano. Mi padre. Y los padres deben saber cuándo dar espacio. Espacio. Dinero sí, presencia no. ¿Y el dinero que les doy? Eso también es asfixiante. Rebeca e Ignacio intercambiaron miradas. Papá, nadie te obliga a darnos dinero, dijo Rebeca. ¿Nadie me obliga? No. Tú lo haces porque quieres. Porque te gusta sentirte importante. Me gusta sentirme importante. Como si fuera un problema psicológico. Rebeca, yo les doy